Hola estudiantes, muy buenos días, espero que estén muy bien. Vamos a comenzar un par de minutos para que ingresen más colegas y de ahí comienzo la clase, ¿ok? Bueno. Con esto, ok, también. Bien, muy bien. Muy bien. Tenemos 37 participantes. Bien, muchachos, muy buenos días, espero que estén muy bien. Yo les debo gracias, el viaje estuvo muy bien, muy largo, pero era un viaje que tenía que hacer, así es que gracias a Dios resultó todo bien. ¿Qué les iba a comentar? Voy a grabar esta clase. This meeting is being recorded. Ahí está, cuando está siendo grabada, esta funcionalidad acá. Y voy a compartir mi pantalla con ustedes. Ahí, compartir. Bien. Les pido, porfa, que me digan por el chat o por el micrófono si están viendo el PowerPoint, porfa. ¿Me pueden ayudar con eso? Sí, lo estoy viendo. Sí, perfecto. Súper. Ya. Vamos a hacer lo siguiente. Hoy día vamos a ver dos cosas principalmente. Lo primero tiene que ver con, básicamente, los directivos según el nivel jerárquico, es decir, cuáles son los tipos de directivos que se requieren o que existen y cuáles son los tipos de nivel jerárquico que caracterizan una empresa. Y por último, cómo esos niveles jerárquicos, ¿cierto?, tienen relación con el desempeño y las funciones administrativas que vimos previamente. Es decir, bajo qué administraciones o bajo qué tipo de tareas o de trabajos cada organización jerárquica se organiza. Posteriormente vamos a ver los distintos tipos de habilidades que existen a nivel de administración, a nivel de los gerentes, a nivel de los supervisores, y vamos a poner un ejemplo para cada uno de ellos. Pero lo primero que voy a hacer ahora es indicarles, ¿cierto?, cuáles son básicamente los diferentes tipos de niveles jerárquicos que existen. Y los diferentes tipos de niveles jerárquicos que existen son principalmente la alta dirección, los mandos intermedios y los supervisores. Básicamente, cuando hablamos de alta dirección, hablamos que estos básicamente ocupan los puestos jerárquicos más altos y dirigen la totalidad de la organización. Bien, cuando hablo de este tipo de personas, cuando hablo de este tipo de personas, básicamente hablo de, disculpen acá, mantener, voy a ir acá, quiero anotar, ahí, no, espera un poco, pausa, nueva función, ahí, disculpen, ahí sí, ya. Cuando hablo básicamente de alta dirección, hablo de una palabra que se denomina SEO. No sé si escuchaba los SEO. ¿Ya? SEO es una palabra gringa que significa... Está bien mal. Executive Officer, ¿ya? Y básicamente el Chief Executive Officer es el director global de la organización. Es quien tiene responsabilidad sobre básicamente todas las funciones o toda la implementación de los modelos estratégicos y modelos de desarrollo orgánico que tiene una organización. Entonces, cuando hablamos básicamente de alta función directiva, hablamos básicamente de
de que el Chief Executive Officer es el principal funcionario o es el principal elemento de la alta dirección. Mando intermedio, hablo básicamente de gerencias generales, gerencias comerciales, gerencias de ventas, gerencias del tipo operacional principalmente, ¿ya? Es decir, son los que operacionalizan el modelo de negocio y operacionalizan la función de crecimiento orgánico de la empresa. Y cuando hablo de supervisores, hablo básicamente de las personas que están trabajando, ¿cierto?, en las primeras líneas, directamente relacionados, ¿cierto?, con las personas que ejecutan las labores dentro de la cadena operacional, ¿ya? Eso es una cosa. Por otro lado, tenemos el tiempo dedicado al desempeño de las funciones administrativas. Y acá lo que tenemos es que, básicamente, Deberíamos ver algo. tenemos la alta dirección. Profe, Dígame, ¿podría mostrar el PowerPoint? ¿no lo están viendo? No, es que como puso CEO, Déjame ver. Va, qué raro. Déjame ver acá. Ah, disculpa. Ahí sí. Ahí sí, ¿eh? sí. Ya. Básicamente lo que tenemos, ¿cierto?, es que el tiempo dedicado al desempeño de las funciones administrativas tiene relación con 4 grandes funciones, que eran las funciones básicamente de, si se acuerdan, del ciclo administrativo. Entonces lo que tenemos, ¿cierto?, es que el tiempo dedicado al desempeño de las funciones administrativas depende o varía de acuerdo al tipo de función que cada empleado o cada miembro de una organización debe realizar, ¿ya? En ese sentido, ¿cierto?, tenemos que la alta dirección, por razones lógicas, generalmente va a realizar muchas actividades de índole organizativa, ¿ya? Eso es una cosa, es un hecho de la causa. Bien. Por otro lado, los mandos intermedios, una importante gestión del grupo humano, y los supervisores, obviamente una gestión del grupo humano importante, pero también va a tener mucho que ver con los procesos organizativos. Y, bueno, lo que tenemos, ¿cierto?, es que de una u otra forma, voy a bajar todo acá, de una u otra forma, ¿cierto?, las funciones en general se distribuyen de acuerdo al tipo de empleado que hay. Entonces tenemos que la alta dirección, resumiendo, tiene un alto, digamos, responsabilidad sobre el aspecto organizativo, y los supervisores una alta gestión sobre el grupo humano. En mi experiencia, ¿cierto?, lo más complicado acá son los supervisores, que tienen que estar directamente trabajando o directamente envolviéndose con todo lo que tenga que ver con el manejo directo del grupo humano, y eso muchas veces es bastante complicado. Bien. Ahora, hay 3 grandes tipos de habilidades, ¿cierto?, que existen en una organización. Bien, hay 3 grandes tipos de habilidades que existen en una organización, y estas habilidades básicamente son 3. Por un lado tenemos las habilidades técnicas, por otro lado tenemos las habilidades humanas, y por otro lado tenemos las habilidades de conceptualización. Lo que voy a hacer es que voy a explicar cuáles son las diferentes características de cada una de ellas y cuál es la relevancia y la importancia de cada una de ellas en el contexto de una empresa. Las habilidades técnicas tienen directa relación con la capacidad que tiene un empleado de comprender los conocimientos, procedimientos y herramientas específicas, ¿ya?, para producir el output de una organización. ¿Qué es el output? La salida, el bien o servicio final que la empresa está produciendo. Las habilidades humanas son básicamente trabajar de manera efectiva como miembro de un grupo y fomentar la cooperación entre los miembros de una organización. Y las habilidades de conceptualización tienen que ver con la percepción de la organización o unidad organizativa como un todo. Es decir, básicamente la habilidad de conceptualización es la capacidad que tienen las personas que trabajan en una empresa de aterrizar firmemente, ¿cierto?, cada uno de los conceptos asociados a un plan de negocios, a una operacionalización, etc. Básicamente lo que tenemos acá, si hacemos la comparación con la tabla que vimos previamente, que la alta dirección debe tener un importante nivel de habilidad humana, ¿cierto? Obviamente los mandos intermedios también, y los supervisores también. ¿Qué quiere decir con esto? Que las habilidades humanas muchas veces son las más relevantes
en términos del el apropiado funcionamiento gerencial o el apropiado funcionamiento de una organización. Eso no es menor, porque muchas veces en empresas hay gente que sabe mucho de técnica, mucho de números, pero tiene una habilidad humana bastante limitada y eso muchas veces atenta contra el rendimiento o contra el funcionamiento interior de una empresa. Lo que voy a hacer ahora es colocar ejemplos, ¿cierto?, para cada uno de estos. Y si tenemos, ¿cierto?, si vamos ahora, ¿cierto?, y vemos, ¿cierto?, cuáles, voy a compartir acá voy a colocar la pizarra y voy a compartir acá y voy a colocar lo siguiente. Ya. Vamos a habilidad técnica, ¿bien? Cuando hablo de habilidad técnica, hablo básicamente del manejo de los números, ¿ya? Habilidad técnica tiene que ver mucho con manejo de los números y tiene que ver mucho, ¿cierto?, con una cosa no menor, que es la habilidad o la capacidad, ¿cierto?, de dominar cada uno de los detalles del negocio. En este sentido, ¿cierto?, cuando yo me encuentro con personas con muchas habilidades técnicas, generalmente yo encuentro gente que sabe muchísimo del negocio. ¿Qué gerentes deben tener habilidades técnicas muy desarrolladas? Generalmente los gerentes de finanzas, ¿ya? Son gerentes que tienen que dominar muy bien conceptos como rentabilidad, como costo, como estructura de costos, etc. Gerentes de recursos humanos, ¿ya? Los gerentes de recursos humanos también deben dominar muy bien, o de una forma súper expedita o súper rápida, el número de empleados, etc. ¿Bien? Y básicamente, cuando hablamos también de números o de habilidades técnicas, hablamos básicamente también de gerente de operaciones, ¿ya? Un gerente de operaciones debe dominar muy bien los aspectos claves de la cadena de valor, ¿ya? Es decir, cuáles son los principales elementos, fuentes de ineficiencia. Si ustedes me preguntan a mí qué es lo más importante o qué es lo más relevante, yo les diría lo siguiente. El principal elemento asociado a una habilidad técnica es conocer los indicadores de rentabilidad, ¿ya? Los indicadores de rentabilidad son esenciales, ¿cierto?, para conocer cuáles son los puntos fuertes y cuáles son los puntos débiles del negocio. O sea, es fundamental que los análisis de rentabilidad se sepan, ¿ya? ¿Cuáles son los principales elementos de rentabilidad de cada empresa? Voy a entrar acá, rentabilidad. Por ejemplo, en el retail, ¿cierto?, los principales elementos de rentabilidad son las ventas por metro cuadrado, ¿ya? Básicamente, ¿cuántos productos yo vendo por el metro cuadrado de tienda? Eso me da una proxy súper importante y súper relevante para yo saber qué tan rendidor es el metro cuadrado que yo tengo. Bien, vamos a las líneas aéreas. En las líneas aéreas, ¿cierto?, es un indicador que se denomina APK. El APK, ¿cierto?, básicamente es el número de asientos por kilómetro, ¿vale? ¿Qué tienen en común estos elementos? Voy a colocarlo acá con color amarillo. Una medida estándar. Bien, en el retail la medida estándar de rentabilidad está basada en el metro cuadrado, mientras que en las líneas aéreas está basada en el kilómetro. Lo que quiero decir aquí, ¿cierto?, es que generalmente los indicadores de rentabilidad, partiendo cuando analizamos las habilidades técnicas, los indicadores que se generan, tienen mucho que ver con elementos estándares que pueden ser eventualmente comparables entre diferentes industrias, ¿ya? Y este negocio o este asunto de comparar, ¿cierto?, las diferentes industrias y tener indicadores que permiten comparar las diferentes industrias es muy relevante y muy importante, ¿ya? Eso básicamente tiene que ver cuando hablo de habilidades técnicas. No sé si tiene alguna duda, alguna pregunta hasta ahora. ¿No? Bien. Déjame ver si tengo alguna pregunta en el chat. No, parece que no. No. Bien. Ahora, vamos al segundo elemento, que son, voy a borrar acá, habilidades, ¿cierto?, habilidades humanas. Las habilidades humanas tienen que ver básicamente con dos grandes conceptos. Lo primero es establecer un elemento que se denomina valorización. No estoy usando bien hoy día valorización, y lo otro, compensación. ¿Ya? Compensación. Es decir, establecer
lineamientos claros de valorización al empleado y de compensación. ¿Cuál es la diferencia entre cada uno de estos? Voy a explicarlo a continuación. La valorización tiene que ver básicamente en, como lo decía Kunz en el capítulo 4, o en el capítulo 4, que el empleado se sienta contento en la empresa. Que el empleado, ¿cierto?, siente que la empresa lo valora. Que el empleado siente que la empresa básicamente se interesa en él, más allá de un aspecto eminentemente salarial. Bien, y la gran pregunta es cómo generar eso, cómo hacer que el empleado siente que la empresa lo valora. Bueno, hay varios mecanismos. Sin embargo, el más importante tiene que ver con, y se ha estudiado muchísimo, con aspectos de capacitación, por ejemplo. Es decir, que la empresa capacite a los empleados, ¿cierto? Y les permita especializarse permanentemente. Y esa especialización hace que el empleado sienta que la empresa se preocupa en la promoción intelectual, laboral y sobre todo operacional de este empleado. La capacitación tiene dos aspectos, tiene un aspecto positivo y tiene un aspecto negativo. El aspecto positivo de la capacitación es que generalmente las empresas, cuando capacitan a un empleado, obviamente esa capacitación tiene o permite un nivel de especificación y un nivel de eficiencia y un nivel de disminución de costos marginales muy importante, porque inmediatamente el empleado es capacitado y el empleado sabe o entiende básicamente cuál es, voy a montar acá un poco la pantalla ahí, sabe o entiende cuál es, ¿cierto?, su rol dentro de la empresa, entiende básicamente muy bien los procesos operacionales y eso genera efectos sinérgicos a lo largo de toda la cadena de valor. Pero sin embargo hay un lado negativo, y el lado negativo es que si una empresa capacita a un empleado y lo capacita de tal forma que llega a ser atractivo para la industria, obviamente este empleado puede irse y la empresa puede quedarse sin pan ni pedazo. Y este efecto de capacitación y este efecto de levantamiento de empleados de capacitación es un elemento que lleva a las empresas a focalizar sus esfuerzos, ¿cierto? Y capacitar empleados en aspectos bastante específicos sobre los cuales la empresa tenga poca competencia, ¿ya? Porque un elemento no menor que se preocupa en todas las empresas. Bien, vamos a ver otro elemento que tiene que ver con la compensación, que es algo que habíamos visto previamente, compensación. No, ahí, compensación, no, es súper raro esto, disculpen. Bueno, no sé, compensación. La compensación básicamente tiene que ver con el dinero, y es decir, cuáles son las principales estrategias o formas, ¿cierto?, que la empresa puede compensar correctamente a sus empleados. Bien, ahora, hay muchas formas que las empresas pueden compensar correctamente a sus empleados, hay muchas formas. Sin embargo, la mejor forma es elaborar estrategias de compensación que estén alineadas, ¿ya? Alineadas, ¿cierto? No alineadas, ¿ya? Alineadas con el perfil de empleados que cada empresa tiene. Por ejemplo, si hay una empresa que tiene un sueldo promedio de sus empleados de 1 millón de pesos, ¿ya? Y yo les coloco un bono de productividad de 5.000 pesos a cada uno, lógicamente que eso no va a tener ningún tipo de resultado, ¿ya? Por otro lado, si yo tengo una empresa que tiene un sueldo bastante bajo, ese bono probablemente va a tener un resultado más grande. Por lo cual las medidas de alineamiento de la compensación dentro de la organización son súper relevantes, y hay varias teorías que hablan sobre eso, y hay varias teorías que tratan de establecer la mejor forma de compensación, lo cual no es fácil, ¿bien? Y en ese sentido, ¿cierto? Es muy importante que las empresas tengan correctos mecanismos de compensación salarial para los empleados. Entonces hemos visto habilidades técnicas, hemos visto habilidades humanas, y lo que vamos a ver a continuación son habilidades, ¿cierto?, de conceptualización. ¿Y cuáles son las habilidades de conceptualización? Básicamente transformar un modelo de negocio o un modelo de crecimiento estratégico, ¿ya?, en indicadores, ¿ya? Básicamente traspasar eso a indicadores, es decir, la conceptualización es la capacidad que tienen los administradores, los gerentes o los directores de las empresas en generar indicadores, ¿cierto?,
que conceptualicen un plan de negocios de crecimiento. Ahora, como les dije previamente, elaborar indicadores, ¿cierto?, es bastante complejo, porque los indicadores generalmente son muy variables, no son muy estándares, y los indicadores generalmente no son representativos muchas veces del crecimiento orgánico de empresas. Sin embargo, cuando hablo de habilidades de conceptualización, en teoría hablo de generar indicadores o bien aterrizar los modelos de negocio. Por ejemplo, si yo tengo un modelo de negocios low cost, si yo tengo un modelo de negocio low cost, ¿cierto? Y yo quiero implementar ese tipo de modelo de negocio, yo tengo que generar una serie de indicadores de rentabilidad y de costos, disculpen, y de costos que estén alineados con ese modelo low cost, ¿bien? Y lógicamente que esos indicadores de rentabilidad y de costos deben ser totalmente orgánicos, es decir, deben ser totalmente sustentables para que la empresa obviamente no me quiebre, y deben estar totalmente alineados, ¿cierto?, con el plan de desarrollo estratégico de la empresa, ¿ya? Porque si no, obviamente estoy generando un modelo que es insustentable en el largo plazo. Por otro lado, ¿cierto? Si quiero generar no un modelo low cost, sino que quiero generar un producto con una segmentación orientada a los segmentos A y a los segmentos B, tengo, ¿cierto?, que generar estrategias, por ejemplo, de compra de proveedores bastante diferenciadas. Es decir, los proveedores que van a entregarme productos, ¿cierto?, para entregar o para producir mis bienes o servicios para el segmento A y B, tienen que ser de una calidad muy importante y tienen que estar orientados, ¿cierto?, y cumplir ciertos estándares mínimos de calidad. Y por otro lado, ¿cierto?, tengo que tener una estructura de comercialización, ¿ya?, acorde, ¿cierto?, a la necesidad y acorde a las exigencias que estos segmentos requieren. Entonces, cuando hablamos básicamente de conceptualizar, hablamos básicamente de generar indicadores que permiten realizar o generar este tipo de herramientas. No sé si les queda claro, no sé si tienen alguna pregunta. Voy a ver si tengo alguna. Dígame. Voy a ver si tengo alguna pregunta acá en el chat. Ahí. No, ya. Entonces, cuando hablamos, resumiendo, entonces básicamente tenemos dentro de una organización tres grandes, voy a colocar acá, descartar. Dentro de una organización tenemos básicamente tres grandes habilidades. Tenemos las habilidades técnicas, tenemos las habilidades humanas y tenemos las habilidades de conceptualización. Y estas habilidades, ¿cierto?, son muy relevantes desde el punto de vista del cumplimiento de la estructura de organización y control dentro de una empresa, donde obviamente, ¿cierto?, lo que hay acá es que las habilidades técnicas y humanas y de conceptualización se mezclan y generan cierta concordancia entre el crecimiento orgánico y el crecimiento inorgánico de una empresa. Lo que voy a hacer después del break es que yo les voy a indicar a ustedes, ¿cierto?, algunos ejemplos equivocados y algunos ejemplos acertados de diferentes habilidades técnicas, humanas y conceptuales, ¿cierto?, que han sucedido o que se han generado bajo diferentes empresas y bajo diferentes áreas de negocio. Bien, lo que voy a hacer a continuación es lo siguiente, chiquillos. Miren, yo tengo acá, ¿cierto?, una licencia de Zoom que es limitada porque la universidad me compró a mí una licencia, pero todavía no lo he conseguido configurar con las reuniones con ustedes. Entonces, la reunión se para ahora a los 40 minutos. Lo que yo voy a hacer ahora es que voy a finalizar esta reunión y voy a iniciarla nuevamente después a las 10 de la mañana, ¿ya?, para seguir con la segunda parte del curso. ¿Bien? Con el mismo link. Así que vamos a hacer un break de 5 minutos. Voy a tomar agua y vuelvo. ¿Bien?
Sí. Necesito que ustedes tienen un WhatsApp de los alumnos de primer año, ¿no? Sí, Ya, necesito por favor, voy a colocar mi video acá, no sé si se ve bien. lo vemos, profe, pero dado vuelta. Esto me han dado vuelta. Ya, Ok. ahí sí. Necesito, ¿me ven ahí o no? No, No, está tapado. No, no se ve. no sé. No, la imagen está tapada. Ya, bueno. Ya. Necesito que me hagan un favor. Necesito que en el grupo de WhatsApp le indiquen a sus colegas del paralelo 1 que tienen clases conmigo a continuación de ustedes, que voy a cambiar el link de la reunión, ¿ya? Porque voy a comenzar a utilizar la versión Pro de Zoom, que me la mandaron de la universidad hoy día en la mañana, ¿ya? Que ahí no. ¿Ya? Porque les voy a mandar por ahí el link de la reunión que tenemos a las 11 de la mañana. ¿Puede ser? Sí. Bien. Si me dan un segundo, voy a compartir el enlace. Vamos a continuar con la clase. Entonces, voy a compartir la clase acá y vamos a seguir con nuestra reunión. Bien, tengo un problema con Zoom que me dice que hay un problema de estabilidad. Deme un segundo que tengo un problema acá con las cámaras. Deme un segundo, por favor. Deme un segundo, por favor, que tengo un problema acá con la cámara. Algo pasó acá. Aprovechando, les voy a indicar que esta semana es su semana de bienvenida estudiantil. ¿Cómo se llama? La semana Novata. la semana novata. Yo honestamente, y les juro, y no se los digo irónicamente, yo lo lamento que hemos estado en esta situación porque la semana novata se pasa muy bien. Ya yo me acuerdo cuando era universitario, se pasa muy bien. Yo creo que van a haber algunas medidas compensatorias, quizás en un tiempo más, cuando salgamos de esta pandemia, van a celebrar como Dios manda. Así que, dado eso, el rector nos mandó un email a los profesores el lunes que esta semana, por ser semana novata, no podíamos hacer evaluaciones, o nos sugerían no hacer evaluaciones. Entonces yo no voy a hacer ninguna evaluación esta semana. La tarea del video y la otra tarea que le había solicitado para esta semana no la voy a pedir, pero sí la voy a pedir para la próxima semana, ¿vale? Pero la de outsourcing la va a hacer ahora. No, ninguna. Ni la de outsourcing ni la del video. Esa quedan para la próxima semana. Ustedes son para el O3, queda para el próximo martes a las 9:30 de la mañana. ¿Vale? Perfecto. Y otra cosa, el control de lectura, eso sí está confirmado para la próxima semana. Y el control de lectura va a ser básicamente, probablemente, no creo que volvamos a clases presenciales la próxima semana, así que va a ser online.
Yo les voy a mandar por el aula virtual las indicaciones de cómo va a ser, pero prácticamente ese control va a ser vía aula virtual. Si ustedes se fijan, yo habilité en el perfil del curso del aula virtual una pestaña que se denomina evaluaciones. Ahí ustedes van a tener que clicar el próximo día martes a las 11 de la mañana, donde yo les voy a dar 15 minutos aproximadamente para que ustedes respondan las preguntas que van a aparecer ahí para ustedes. Esas preguntas son secuenciales y son aleatorias y están delimitadas por tiempo, por ende les sugiero al máximo que dediquen todo su tiempo y esfuerzo para responderles correctamente, ¿ya? Ya tengo listas las preguntas, son preguntas que no las voy a que nos sacan, que si quieren estar con un libro pueden estar, pero la verdad es que son preguntas súper contextualizadas, súper de aplicación, por ende necesitan mucho ñec, mucho craneo. Entonces, la verdad es que deben dedicarse al máximo tiempo disponible que les voy a dar para responderlas apropiadamente. Yo voy a recibir su respuesta automáticamente por el sistema, por ende la corrección va a ser también automática. El control de lectura va a ser el capítulo 1 y 4 del libro Kunz, ¿vale? El 1 y el 4. ¿Bien? Ahora sí. Bien. Voy a volver y voy a compartir mi pantalla. A ver, tengo una pregunta en el chat. Entonces, sí, capítulo 1 y 4. El capítulo 1 y 4 del Kunz. ¿Bien? Compartir pantalla. Vamos a compartir la pizarra y vamos a compartir esto. Y voy a grabar esto This también. meeting is being recorded. Muy bien. Bien, entonces, vamos a habilidades técnicas. Vamos a habilidades técnicas. Bien, cuando hablamos básicamente de habilidades técnicas, recuerden que vimos de traspasar indicadores. Y los principales tipos de indicadores que tenemos son la rentabilidad, principalmente, que son indicadores estándares dentro de las empresas. Pero hay un sinnúmero de habilidades, de indicadores que podemos diseñar. Y lo que yo les voy a indicar ahora son algunos ejemplos de empresas que han establecido excelentes indicadores para determinar algunos elementos de su plan de negocio, otras empresas que han sido un completo fracaso, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de habilidades técnicas, hablo básicamente de generar indicadores, ¿cierto? Como dicen los gringos, reliable, o sea, indicadores confiables, para determinar o para evaluar la gestión de un plan de negocio o la gestión de un plan operacional o la gestión de un proceso de expansión. Los indicadores principalmente tienen un objetivo que es evaluar principalmente la rentabilidad, ¿bien? Principalmente la rentabilidad. Si nosotros tenemos indicadores que me permitan generar o indicar o establecer buenos indicadores de rentabilidad, automáticamente, ¿cierto? Eso nos permite saber de qué forma o conocer de mejor forma cómo el negocio está funcionando. ¿Bien? Ahora, ¿cuáles son los principales indicadores, ¿cierto?, de rentabilidad que yo puedo indicar, o cuáles son los principales indicadores de habilidades técnicas que yo puedo identificar en un empleado que me ayudaría, ¿cierto?, a desarrollar mi plan de negocio, y cuáles son aquellos elementos no deseados, ¿cierto? Y para eso les voy a poner algunos ejemplos. Ya vimos el ejemplo de la rentabilidad, ¿cierto? Pero también hay otros indicadores que son muy importantes dentro de un plan de negocio. Y por ejemplo, desde el punto de vista financiero, hay indicadores que son la rotación de inventarios. ¿Ya? Rotación de inventarios. ¿Ya? Indicadores, ¿cierto?, que permiten entender cómo o a qué velocidad rotan los inventarios que yo tengo en una bodega, por ejemplo.
La rotación de inventario, ¿cierto? Lo ideal es que sea lo más positiva posible. Si es negativa, significa, ¿cierto?, que alguna cosa estoy haciendo mal, ¿ya? Lo ideal es que las rotaciones de inventario sean lo más positivas posible, lo más altas posible, ¿ya? Porque eso permite entender, ¿cierto? Y eso permite determinar, ¿cierto? O dar a entender o dar a conocer que el modelo de negocio que estoy implementando es altamente positivo, ¿ya? Ocho elementos asociados a una buena contextualización o una buena generación de habilidades técnicas, aparte de la rentabilidad y aparte de la rotación de inventario, tiene que ver con la valorización, valorización accionaria, ¿ya? Accionaria, ¿ya? Una empresa que tiene una buena valorización accionaria, pero que sin embargo tiene bajo nivel de rentabilidad, ¿cierto? Puede darse, por ejemplo, la TAM es un ejemplo. Si nosotros establecemos una buena relación entre la valorización accionaria y los indicadores de rentabilidad, entonces ahí tenemos un buen indicador que nos puede dar a entender si es que la empresa está funcionando bien. Y para esto, ¿cierto? Un indicador por excelencia es el ROA, ¿ya? Yo le pido que ustedes yo le pido que ustedes estudien este indicador, el ROA, que es un indicador por definición, por excelencia de valorización accionaria, ¿ya? Y un indicador clásico. Este indicador es clásico, es un indicador que permite entender, ¿cierto?, cómo se ha desempeñado la acción y qué nos dicen los accionistas respecto a esto. ¿Bien? Cuando hablamos también de habilidades humanas, ¿cierto? Voy a colocar acá, voy a cambiar de color, verde. Habilidades humanas, ¿Profe? ¿cierto? Dígame. ¿Qué era el ROA? Es un indicador, ¿cierto?, asociado a la valorización de la empresa. ¿Ya? Es un indicador asociado a la valorización de la empresa. Personas o gerentes que tengan buenas habilidades técnicas son capaces de comprender y son capaces de diseñar buenos indicadores de ROA. ¿Ya? Yo les pido que ustedes vayan a Wikipedia o a Google y googleen qué es lo que significa ROA y cuál es la relevancia dentro de una empresa para un indicador del tipo ROA. ¿Bien? Una pregunta, ¿es distinto el RAN al ROA? ¿Perdón? ¿Es distinto el RAN al ROA? Es distinto. Tiene otras características, sí. Tiene otras Vale. características. ¿Ya? Voy a ver si tengo alguna pregunta en el chat para quienes no tengan. No, parece que no. Bien. Bien. Cuando hablamos entonces de habilidades humanas, ya les dije anteriormente que hablamos básicamente de mecanismos de valorización o mecanismos de compensación, pero ¿cuáles son los principales o cómo focalizar, ¿cierto? Cómo focalizar y cómo entender cuáles son las principales habilidades humanas que podemos entender o que podemos descifrar para cada uno de estos? Bien. No sé. Bien, pero ¿cómo entender y cómo definir cuáles son los principales indicadores que tengo, ¿cierto? ¿Cuáles son los principales indicadores que debo considerar? Bien, habilidades humanas. El primero es la rotación de personal, ¿ya? Una empresa que tenga una alta rotación de personal, obviamente no es una empresa, digamos, muy atractiva para trabajar, digamos. Si una empresa tiene una muy alta rotación de personal, entonces alguna cosa equivocada está sucediendo, ¿bien? Acá venía la pregunta de outsourcing que yo les quería hacer, pero bueno, básicamente cuando tenemos una empresa que tiene un alto nivel de rotación de personal, es que tenemos una empresa, ¿cierto?, que probablemente está generando medidas precarias de retención de empleados, ¿ya? Y estas medidas precarias de retención de empleados generalmente generan mucho ruido en un sector. ¿Ya? Entonces, obviamente que un indicador importante que los gerentes tienen que darse cuenta es la rotación. ¿Ya? Aparte de la votación, 8 elementos importantes de habilidad humana, 8 indicadores importantes de habilidad humana es el tema de equidad. ¿Ya? Equidad. ¿Ya? Actualmente, cierto, el concepto de equidad, principalmente salarial, ¿ya? Y principalmente de género,
es algo que está muy en boga dentro de la organización. Entonces, cuando hablamos de habilidad humana y de indicadores, de generación de indicadores de habilidad humana, o cuando hablamos de buenos gerentes que tienen buena habilidad humana, hablamos básicamente de que estos gerentes son capaces de elaborar y determinar buenas políticas de equidad salarial y de equidad de género, ¿ya? Es un tema que actualmente está muy en boga y que ha generado mucha sinergia, muchos aspectos positivos en el desarrollo de las empresas. Por ende, los aspectos de equidad no son menores, bien, en términos cuando hablamos de generación de habilidades humanas. Bien, y ahora vamos a hablar acerca de las habilidades de conceptualización, que básicamente traspasar un modelo de negocios a una serie de indicadores o traducirlo, ¿cierto?, a una serie de estrategias de crecimiento. ¿Ya? Y acá básicamente lo que... Bueno, ahí, crecimiento. Y acá básicamente lo que tenemos, ¿cierto?, es buenos ejemplos y malos ejemplos en el mundo empresarial respecto a la generación de habilidades de contextualización y la generación de buenos modelos de negocio y la generación de malos modelos de negocio. Y para eso les voy a poner dos ejemplos de dos empresas. Bien, una empresa se llama, no sé si lo han escuchado, yo creo que no, Parmalat, ¿ya? ¿La de leche? Parmalat. Parmalat es una empresa que en Chile ya no existe, ¿ya? Es una empresa lechera, bien, del norte de Italia, que llegó a Chile por primera vez el año 1994, bien. Esta empresa, ¿cierto?, se instaló en Chile, ¿cierto?, con un modelo de negocios basado en un concepto de alta segmentación, ¿ya? Es decir, básicamente lo que esta empresa quería era producir productos lácteos y vender productos lácteos, ¿cierto?, para un segmento medio alto de la población. ¿Cuáles eran los principales competidores del año 94 de Parmalat? Básicamente dos. Uno era Soprole, ¿ya? Uno era Soprole y el otro era Column, ¿ya? En esa época Nestlé no era un player muy importante, como también no era muy importante otra empresa que ya no existe más que se llamaba Lonco Leche. Tengo dos preguntas por el chat. ¿Ya no existe Parmalat? No, ya no existe. Parmalat quebró en Chile, ¿ya? Después les voy a contar la historia de entonces, básicamente, ¿cierto? ¿Qué sucedió acá? ¿Cuál fue el principal error de conceptualización que cometieron los gerentes, ¿cierto? En el año 94, Chile era extremadamente pobre. Chile era un país muy pobre. Por ende, y la venta de supermercados no era masiva, ¿ya? De hecho, existía solamente una gran cadena multinacional de supermercados, que no sé si ustedes se acuerdan, que se llamaba Econo, ¿ya? Que posteriormente pasó a llamarse Líder, ¿bien? Y ese era la gran cadena de supermercados, Jumbo y muchos otros supermercados grandes después aparecieron. En esa época habían dos grandes supermercados. Son supermercados para la gente popular, digamos, era el Econo, ¿ya? Y otro supermercado para la gente de más plata, se llamaban Almac. Ustedes nacieron en el año 2002, probablemente, año 2000. Yo compraba en el Econo. Sí, hace muchos años atrás, ¿ya? Entonces, voy a ver si tengo una pregunta en el chat. Juré que seguía existiendo, pero si tiene información, ya, después pregunto. Bien. ¿Qué es lo que sucedió? Parmalat estableció o amplió su modelo de negocio, ¿cierto?, a países en desarrollo con productos de alto segmento, ¿cierto? Pero en Chile erró feo o se cayó feo porque gran parte de la gente compraba acá y poca gente acá. Por ende, si yo establecía un modelo de alta segmentación masivo en negocios supermercadistas, ¿cierto?, obviamente mi foco iba a ser al MAC, ¿ya? Pero un porcentaje muy pequeño compraba en Almac porque la gente en esa época en Chile era bastante pobre. Entonces, lógicamente que aquí hubo una lectura súper errónea, ¿cierto?, de los conceptos de marketing y los conceptos de posicionamiento comercial. Y lógicamente eso generó que Parmalat tuviera que cesar sus operaciones en Chile a partir del año 2000, ¿ya? Lo tragicómico de toda esta historia
fue básicamente que Parmalat había construido una fábrica gigante, pero muy tecnológica para la época, siguiendo los padrones italianos de esta empresa, que era una empresa muy importante en el mundo lácteo. En la octava región, en esa época, ahora ya no en la octava región, pero cerca de Chillán, ¿ya? Y esta empresa vendió sus activos, cuando se fue, vendió sus activos a otra empresa, que es francesa, que se llama Danone, ¿ya? Y Danone actualmente es la empresa que opera en nuestro país, con lo equivalente que tuvo en su época Parmalat. Y Danone actualmente, ¿cierto?, tiene como principal producto estrella un yogur que se llama Activia, ¿ya? Que es un yogur, ¿cierto?, que no sé qué porcentaje de share tendrá en el mercado doméstico, pero tiene un porcentaje súper relevante de participación de mercado, ¿ya? Esa es una cosa. Entonces, lo que acaba de pasar, ¿cierto?, es básicamente un ejemplo malo de un error de conceptualización basado, ¿cierto?, en elaborar supuestos incorrectos aplicados a un modelo de negocios, basado básicamente en no entender cuáles son las características de segmentación de un mercado objetivo. Bien. Ahora, cuando hablamos básicamente de modelos exitosos de conceptualización, hay varios en el mercado chileno. Hay varios modelos que han sido de mucho éxito. ¿Ya? Pero les voy a colocar uno que es bastante reciente y que ha tenido un crecimiento orgánico muy, pero muy importante. Voy a ver el chat. A Parmalat le faltó ingenieros como nosotros, probablemente le faltó. Pero sí, puede ser. Bien. Profe, ¿hace cuánto Dígame. quebró esa empresa? Parmalat se fue de Chile inicio del año 2000, 2001, 2002 se fueron. Ejemplo de conceptualización bastante buenas. Una empresa que se denomina Corner Shop. No sé si la conocen, lo han escuchado. Sí. Ya. Corner Shop básicamente se basa en un concepto en el retail que se denomina la última milla. ¿Ya? Por ejemplo, ¿qué significa la última milla? Voy a ver todo acá. Yo estoy aquí. Yo soy ese. ¿Ya? Y yo compro. Bien, y acá está ¿cierto? El lugar donde yo compro. Esta es la última milla. ¿Ya? Esto es un dibujo súper horrible que estoy haciendo, pero quiero explicarlo bien. Bien, lo que yo quiero es que yo compre ese producto y ese producto me llegue rápidamente a mí. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa con el retail tradicional? Por ejemplo, almacenes París, Falabella, Ripley, y etcétera, hasta la llegada de Corner Shop. Que esta última milla era extremadamente lenta porque el desarrollo logístico era muy precario. El concepto de última milla, ¿cierto?, lo desarrolló de forma excelente Amazon, ¿ya? Esa es la principal fuente de ventaja competitiva de Amazon, el desarrollo de la última milla, es decir, la optimización de su cadena logística. Entonces, cuando hablamos de última milla, hablamos básicamente de la optimización de la cadena logística, ¿cierto?, posterior a la formalización de la compra, ¿ya? Y ahí los retail nacionales estaban fallando mucho. Y Corner Shop fue básicamente una empresa que se basó en un modelo de negocios para generar sinergias en la última milla. Es decir, que el proceso de la última milla sea extremadamente rápido y directo, ¿ya? Y para eso, el modelo de negocio puede ser tan simple, pero a la vez tan complejo, como Corner Shop, ¿cierto?, se encarga de satisfacer las necesidades del cliente, y Corner Shop se encarga personalmente de ir a buscar el producto a la tienda y de traérselo de vuelta en un periodo X, ¿ya? Es decir, Corner Shop se encarga de básicamente satisfacer las necesidades que un cliente tiene y, en otras palabras, ¿cierto?, hacer que ese producto llegue lo más rápido posible con infraestructura propia. Puede parecer simple, pero no lo es, porque básicamente lo que Corner Shop está haciendo es básicamente decir, bueno, usted consumidor ya no necesita DHL, ya no necesita FedEx, ya no necesita Correos de Chile. Usted lo que necesita es a nuestra empresa, ¿ya? Y nuestra empresa se va a encargar, ¿cierto?, de traerle el producto súper rápido, ¿ya? Pero cuando estamos hablando de Corner Shop, no hablamos solamente de comprar una tela en Almacenes París,
No hablamos de eso. Hablamos básicamente de comprar, por ejemplo, un remedio en una farmacia, ¿ya? Un ceviche en un restaurante peruano, un diario o una revista, etcétera. Es decir, se trata de abarcar logística, optimizar logística, básicamente en sectores que son súper poco estimulados y donde las opciones de distribución son muy limitadas. Entonces, básicamente, Corner Shop lo que hizo es optimizar, ¿cierto?, el concepto de entrega, ¿cierto?, y el concepto de tiempo. Esto no es nuevo, Amazon ya lo tenía, ¿ya? Y Amazon lo desarrolló muy bien a nivel global, pero Corner Shop lo desarrolló muy bien a nivel local, y eso generó que efectivamente Jeff Bezos, el dueño de Amazon, colocara $12 millones para capitalizar parcialmente Corner Shop. Y tan exitoso fue el modelo de negocios que Walmart compró Corner Shop, pero después la Fiscalía Nacional Económica, no chilena, sino que la mexicana, echó para atrás el negocio, ¿cierto? Y esa compra no fue concretizada. Sin embargo, ahí hay un ejemplo súper importante de conceptualización, es decir, entender la necesidad del cliente, obviamente, en lo que tiene que ver con entrega y lo que tiene que ver con tiempo. Y hay un modelo que ha sido muy replicado, y a nivel global, en nuestros segmentos de actuación, tenemos básicamente que voy a estar acá. Rappi, Uber Eats o Pedido Ya, por ejemplo. Ay, disculpen. Pedido Ya son empresas que han replicado ese modelo, pero básicamente para alimentos. También Pedido Ya y Rappi y Uber Eats también sirve para comprar el kit de otro tipo de bienes, pero principalmente partieron como la última milla, pero para alimentación, lo cual también ha sido un elemento súper importante y súper necesario actualmente, sobre todo. No sé si tienen alguna duda, Sí, tengo una pregunta, profe. dígame. ¿Cómo que la Fiscalía Nacional de México hizo que ese trato no funcionara? Es una larga historia, voy a intentar sintetizártela. Pero una pregunta, ¿era que Walmart no puede comprar a Corner Shop siendo una compañía chilena? No. Corner Shop es una compañía chilena, ¿ya? De hecho, yo conozco a los dueños, no soy amigo, pero los conozco, ¿ya? Corner Shop es una empresa chilena, ¿cierto? Que fue adquirida a la cual Walmart le hizo una oferta de compra, pero no de compra total, sino que de compra parcial de sus acciones, ¿ya? ¿Walmart Chile? No, Walmart Global, Walmart Global. Walmart, sí. Ya. Estamos hablando que fue un negocio de $225 millones, ¿ya? Era mucha plata, ¿ya? Walmart Mundial, Global, compró Corner Shop en su oportunidad por $225 millones para integrar en su modelo de negocio, ¿vale? Pero ¿qué sucedió? La idea de Walmart y por qué pagó tan alto por el precio era porque quería replicar Corner Shop en todos los mercados donde Walmart opera, partiendo por los mercados latinoamericanos y de Centroamérica. ¿Y cuál es el principal mercado del cono sur de Walmart? México. Bien. Entonces Walmart esperaba rentabilizar esa inversión principalmente en el mercado mexicano. Ese era el principal objetivo. Y después replicar eso al modelo chileno y al modelo brasileño, etc. Pero el principal objetivo era implementar y operacionalizar esto en el modelo mexicano, en el mercado mexicano, por el nivel de importancia comercial que México tenía, ¿cierto?, para Walmart en ese momento. Pero para eso tenía que someterse a la Fiscalía Nacional Económica Mexicana, la cual rechazó, ¿cierto?, esta compra, y la cual sugirió una serie de elementos de dilución de sociedad que obviamente no eran atractivos ni para Walmart ni para Corner Shop. Y eso generó, ¿cierto?, que el negocio simplemente se deshaciera, porque dentro de las cláusulas contractuales que tuvo esa compra era que si algún regulador de algún país donde Walmart quisiera operar bajo esta marca fusionada rechazara el acuerdo, el negocio se caía inmediatamente. Y eso básicamente fue lo que sucedió. Hay otra compra que pasó colada, que no se supo mucho, pero que también fue importante, y voy a anotarla acá, aceptar, que también fue importante,
y que es la compra de una empresa que se llama Linio. No sé si la han escuchado. Sí. Sí, de Ya. computadores. Trabaja con Falabella. Linio es una empresa de venta online, es como una especie de Alibaba bien picante en realidad. Es como un Alibaba chileno, pero mal gestionado en realidad. Eh, pero Linio tenía la ventaja de que tenía llegada directa con muchísimos proveedores chinos. Muchísimos, porque los dueños de Linio justamente son unos inmigrantes chinos, o eran unos inmigrantes chinos que llegaron hace un tiempo atrás a Chile, que establecieron vías directas con muchos proveedores. Entonces, la principal ventaja competitiva de Linio es que tenía acceso a muchos proveedores chinos confiables, ¿ya? Y Linio fue comprada por Falabella, ¿ya? Y ahora Linio ya no pertenece a estos inversionistas chinos, que no los conozco, pero sé el origen de ellos, y pertenece a Falabella, y Falabella hizo una oferta por Linio de muchos millones de dólares. Creo que fueron 25, 26 millones, 25, 30 millones de dólares que Falabella compró Linio, con la finalidad también de mejorar esa última milla, ¿ya? Lo que les quiero decir es lo siguiente: el retail grande, el retail importante de Chile, se está dando cuenta de que la última milla es fundamental para optimizar sus cadenas de comercialización. Es decir, las tiendas físicas están pasando de lado y la gente está comprando, ¿cierto?, vía internet, pero necesita que el producto le llegue rápido, en buena forma y de forma confiable. Y ahí están estas empresas, ¿cierto?, que optimizan ese proceso, ¿ya? Y ahí obviamente tenemos habilidades de conceptualización importantes por parte de estos inversionistas que se dan cuenta de que esta es una necesidad clara de un cliente y que esto debe ser optimizado. ¿Bien? No sé si tiene alguna duda. Profe, ¿No? Dígame. ¿cómo se llama? Al ocupar este sistema de negocio, ¿cómo se llama? Como lo hace Corner Shop con la última milla, ¿no aumenta mucho más el precio de lo habitual? Claro, hay una comisión, pero esa comisión yo no la veo, ¿ya? Hay una comisión, sí, pero esa comisión va asociada a contratos internos entre el consumidor y la unidad comercializadora. Obviamente que es más caro. Esto tiene un precio, ¿ya? Pero hay mucha gente que está dispuesta a pagar ese precio para tener el producto más rápido o para abastecerse de producto en tiempo real. Y por eso ha tenido tanto éxito, digamos. Honestamente, el aspecto precio es importante, pero no es tan relevante. Es como, esta analogía se la escuché mucho a un colega. Si tú te compras un auto caro, si tú compras un auto de lujo, un BMW, un Mercedes, un Jaguar, ¿te importa el precio de la benzina? Probablemente no. Te importa menos. Entonces, lo que quiero decir acá es que si tú quieres tener un producto rápido, en tiempo real y bien confiable, ¿te va a importar pagar un poco más por el producto? Probablemente no, ¿ya? Entonces, el aspecto precio aquí, y eso es muy relevante de acuerdo a tu acotación, ¿eh? El factor precio acá no es tan relevante porque también los márgenes sobre los cuales operan no son tan altos, pero son muchos volúmenes. Entonces, lógicamente, que eso es el secreto del éxito también. ¿Bien? Ya, gracias. ¿Alguna otra duda? Bien, muchachos, entonces nos vemos mañana. ¿Cuándo nos vemos? Miércoles, ¿no? Miércoles, ¿Cómo nos creo. vemos más? Sí, La próxima semana, ¿no? Miércoles. No, el miércoles. El miércoles, ¿no? Este es paralelo 3, ¿no? No, el paralelo Sí, Sí, 3. 1, 3, 1. Mañana. Sí, nos vemos mañana entonces. Sí. Bien, nos vemos mañana entonces. Que estén muy bien y entonces que tengan una buena tarde. Profe, va a ocupar otro link, ¿cierto? Voy a ocupar otro link, lo voy a generar ahora, por favor, para que le avisen a sus colegas y se los voy a enviar por el aula virtual, ¿vale? Ya. ok. Muchas Por gracias. la ayudantía. La ayudantía. Ya tengo seleccionados los ayudantes. Se los voy a informar el miércoles cómo vamos a proceder en relación a eso. Tengo duda de cómo hacerlo. No sé si hacerlo vía virtual o que ellos le envíen alguna guía para reforzar el estudio. Ahí tengo que pensar básicamente cómo hacer eso. Pero esta semana sin falta yo les voy a enviar a ustedes la nómina de ayudantes, el ayudante por paralelo y también la forma en la cual vamos a trabajar con eso. ¿Ya? Ojalá que sea virtual. Bien, muchachos, que estén muy bien. Chao, chao. Chao, Chao. profe. Chao. Chao, chao.